Hola a todos, bienvenidos a este video que les traemos en donde les estaremos explicando detalladamente los movimientos literarios aprendidos durante este año. Empezaremos explicando el origen de la lengua española. Estas están conformadas por tres etapas: la prerromana, romanización, invasión de los pueblos árabes. Empecemos con la prerromana. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estuvo habitada por numerosos pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Cuando llegaron los romanos, las lenguas de estos pueblos fueron desapareciendo a excepción de vescaucense o euskera. Romanización. Esta etapa comenzó cuando en el año 218 a.C. los romanos llegaron a Hispania. Esta invasión fue proceso de adaptación a las costumbres, modos de vida y a la lengua de los invasores con la incorporación del latín. No el latín clásico de las personas cultas, sino el vulgar que se hablaba en familias y por las clases populares, por parte de los pueblos conquistados por Roma. Invasión de los pueblos bárbaros. Durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros o germánicos, es decir, los vándalos, los suevos, los visigodos y los alanos, estos invaden la península ibérica. Para expulsarlos, los romanos se alían con los visigodos, pero estos se quedaron en Hispania fundando el reino visigodo, con la capital en Toledo, y adaptándose a su cultura y al latín vulgar. Después de esto podemos ver la invasión árabe, que fue en el año 711 a.C., y también la reconquista en los años de 1480 a 1492. Después de esto podemos ver la invasión árabe en el año 711 a.C. y también vemos la reconquista en los años 1480 a 1492. Los pueblos árabes llegaron a ocupar la totalidad de la península, provocando el hundimiento del reino visigodo. Con esta invasión de más de 700 años, el territorio queda fragmentado en dos grandes zonas, el norte y el sur. El norte, los pueblos cristianos, y el sur, el estado musulmán del Califato de Córdoba. La incomunicación y la diferencia de rasgos culturales hizo que el latín de cada zona empezara a evolucionar de diferentes maneras, dando lugar al surgimiento de los dialectos romances. Las primeras manifestaciones escritas en castellano son el Cantar del Mio Cid, los cartularios de Valpuesta y las glosas emilianenses y silenses. Reconquista. En los años 1480 a 1492 se produjo la unificación de los reinos cristianos bajo los estándares de los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Esta unificación posibilitó la expulsión de los árabes de las ciudades españolas y con ello la expansión de las lenguas castellanas en casi la totalidad de la península. Reconquista. En los años 1480 y 1492 se produjo la unificación de los reinos cristianos bajo los estándares de los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Esta unificación posibilitó la expulsión de los árabes de las ciudades españolas y con ello la expansión de las lenguas castellanas en casi la totalidad de la península. Después de esto podemos ver cómo se expande en Latinoamérica. Al llegar Cristóbal Colón a América, descubrieron distintas lenguas y culturas. Tras su paso por Latinoamérica se encontraron con las culturas y lenguas de diferentes pueblos nativos. Literatura medieval española. La literatura medieval española hace referencia al conjunto de obras literarias redactado en la lengua castellana medieval entre principios del siglo XVIII y finales del siglo XV. Como obras de referencia encontramos el Cantar de Mio Cid y la Celestina. De hecho, en esta época se producen las primeras manifestaciones literarias en la lengua castellana. Este periodo o la sociedad de esa época se dividía en tres partes: Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media experimentó el tránsito de las formas sociales romanas, herencia del imperio, hacia las formas propiamente feudales, que se encontraron plenamente vigentes hacia el final de este periodo histórico. Dicho tránsito se puede explicar por la inestabilidad que caracterizó este periodo, dada su gran cantidad de guerras y transformaciones políticas, siempre bajo un mismo clima de amenaza e invasión. Por otro lado, el surgimiento de la nobleza como clase dominante tiene su origen en este periodo. En otro lado, la plena Edad Media, esta época viene marcada por dos cambios fundamentales: afianzamiento del poder real sobre los señores feudales, gracias al apoyo de los burgueses y ciudades,
a cambio de privilegios, parlamentos, asambleas políticas de representantes de nobleza, clero y otras ciudades. Por otro lado, la Baja Edad Media fue la última etapa del medioevo, caracterizada por el aumento de la productividad agrícola, el resurgimiento del comercio de media y larga distancia y el repoblamiento de las ciudades y los privilegios cristianos de lugares santos. Desde una perspectiva muy alta y amplia, la literatura medieval se caracteriza por lo siguiente. Se puede clasificar en dos partes: la literatura religiosa, emanada de la Iglesia y del mundo de la cultura cristiana, y la literatura profana, menos abundante, emanada del pueblo. Otra característica es que presenta un predominio absoluto de los valores cristianos en sus distintas formas de literatura, desde la lírica hasta la narrativa. Una de las que más resalta en este periodo es que abundan los textos anónimos, especialmente en la literatura profana, con las diversas versiones provenientes de la tradición oral y popular. Una de las características también que más resalta, en contraste, muchos de sus autores conocidos fueron padres eclesiásticos, monjas o sacerdotes, en cuyas obras se indignaban conceptos de teología, filosofía, literatura o hacían críticas veledadas por la Iglesia. El dictatismo fue un rasgo importante en esta literatura, de modo que acompañaba un espíritu moralizante y educativo. Ahora continuemos con la literatura Renacimiento español. Este es un movimiento cultural producido a los siglos XV y XVI, transmitido en la Edad Media y en la Edad Moderna. Con esta también podemos ver el Renacimiento español, que es desarrollada una vez culminado el medievalismo. En esta se lleva también a segundo plano a Dios y se coloca al hombre como centro de las temáticas en las obras literarias. Ahora continuemos con las características, que son el humanismo y la literatura renacentista. Ahora bien, podríamos decir que el Renacimiento es caracterizado por el humanismo, que como había mencionado antes, esta determina una nueva concepción del hombre y del mundo, sin dejar atrás la reivindicación de lo clásico, es decir, la cultura griega y la romana. Después de varios siglos de predominio del dogmatismo medieval, se pasa al teocentrismo, donde Dios es el centro de todo, al antropocentrismo. El hombre es quien ocupa ahora el lugar principal en todos los campos: arte, filosofía, ciencia y política. También el humanismo fue el eje en torno al cual giró la literatura renacentista, movimiento según el cual el ser humano destacaba sobre cualquier otro aspecto, incluido la religión. La segunda característica es la literatura renacentista, en donde ésta tomó como fuente de inspiración los clásicos grecolatinos y la filosofía neoplatónica, que apareció y se cultivó en Italia durante estos siglos. Porque como ya les había dicho antes, la influencia mayor procedía de Italia. Ahora continuamos con los géneros literarios, pues en este periodo literario se cultivaron la poesía, la prosa y el teatro, aunque también tuvo mucha importancia la literatura religiosa, como veremos a continuación. Les voy a mencionar una pequeña síntesis de las características generales de la literatura renacentista en España. Primera, el ideal de la belleza se identifica con la perfección, o sea, que se rinde culto a la belleza. La segunda es la ausencia de expresiones violentas y emociones fuertes, predomina el decoro y la sencillez. Y por último, la tercera, que es la introspección en el mundo interior del ser humano, que va de la mano del antropocentrismo. El barroco. El barroco se puede definir como el arte de parecer. Ya en las artes, ya en la literatura, tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efecticismo, la espectacularidad y la emocionalidad. Las principales características del barroco son dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por el contrario, se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las precepciones filosóficas del Renacimiento, que llaman a la mesura y el equilibrio. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por el medio del claroscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura.
Situación de absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede lugar a la relatividad en constancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, tecnológicas y culturales. Los temas del barroco. Se siguieron cultivando los temas de la historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía para prevenir la herejía. Se prefirieron temas como la Inmaculada Concepción, la Eucaristía, los santos y la Iglesia triunfante, asuntos muy sensibles en la disputa con el protestantismo. También fueron frecuentes la alusión a la facidad del tiempo y al desencanto del mundo, así como las costumbres y la vida cotidiana, incluida la realidad social. Generación del 98. La generación del 98 fue un movimiento literario y cultural que predominó en España durante las primeras décadas del siglo XX. Estuvo integrado por un grupo de escritores, poetas y pensadores españoles que nacieron durante las décadas de 1860 y 1870 y que se vieron afectados moral e intelectualmente por la derrota de España en la Guerra Hispano-Estadounidense. El contexto histórico. En 1874, España vio la restauración de la monarquía borbónica luego de la efímera experiencia de la Primera República Española, de 1873 a 1874. Esta última había sido el resultado de un periodo democrático iniciado con la Revolución de 1868. Con la restauración borbónica se introdujo un sistema de alternancia política bajo la autoridad monárquica, promovido por el dirigente conservador Antonio Cabonas del Castillo, mientras las desigualdades sociales derivadas de la explotación económica provocaba la agitación de sectores obreros y campesinos. Principales características de la generación del 98. Se caracterizó por emplear un lenguaje sencillo pero expresivo. Los escritores del movimiento reemplazaron la retórica recargada y detallista que dominaba en aquellos años por frases concisas y simples en las que se destacaba el contenido sociopolítico por ser la belleza del estilo y la abundancia de la información. El uso de un lenguaje simple no era un impedimento para transmitir ideas y contenidos complejos. Autores como Azorín y Miguel de Unamuno. Ahora por último terminamos con Generación de 1927. Se le denominó a un grupo de poetas y escritores españoles de vanguardias. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo. Contexto histórico. Desde la creación del movimiento hasta el surgimiento de la Guerra Civil Española, los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento, por lo que se le consideró al movimiento como una vía de escape a las emociones ante los acontecimientos que acechaban a España durante esos años. Principales características de la generación del 27. La generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus